Buenos días. Buen día. Buenos días otra vez. Profe, ¿Me manda? me pregunta cuándo entregan notas. Yo creo que se envió una nota en cada uno de los grados, pero ni yo me acuerdo de la fecha exacta, fíjate, hermano. Pero Bueno. voy a verificarte, hermano, en el transcurso del día y te envío la información. ¿Te parece? Ok, gracias, profe. Profe, habían dicho que era el jueves. ¿Verdad que sí? Por eso le digo. Ya no, Pero se la envían a uno, ¿verdad, profe? O sea, al alumno. pues que ahora ya contamos con la información de los papás. Ah, No te sabría decir cuál va a ser la orden, hermano, ok. Gracias, profe. para servirte, brother. Vean, solo para, después voy a hablar con alguien por ahí, ¿ya? Porque, bueno, ahí después voy a hablar con esta persona y... Profe, ¿qué era eminencia? Disculpe. ¿Te manda? Eminencia. Eminencia es elevación, excelencia. Gracias. Bueno, vamos ahora con identificación del personaje principal. Y gracias por la espera, muchachos. Dios me los bendiga. Creo que no iba a dar el texto de hoy. Gracias. Sí, con eso era que había dicho que empezaríamos. Gracias, Rivera. Vamos a ver. El texto del día de hoy se encuentra Esto lo ponemos en todas las clases, ¿verdad? pues no sabía yo que lo tenían que poner en todas. En las tareas sí. En las tareas sí hay que escribirlas en todas. ¿Ya? Porque yo creo que cada maestro, yo pido esas tareas, esos textos o esas citas en... Profe, ¿qué dijo que era eminencia? Elevación, excelencia. Bueno, hoy es segundo libro de crónicas. O sea, lo correcto es decir segundo de crónicas, aunque usted va a escuchar que dice segunda de crónicas, pero es segundo de crónicas, capítulo 19, versículo 9. ¿Cómo dijo, profe?
Segundo de Crónicas, capítulo 10, perdón, dije 19, ¿verdad? 16:9, era 16:9, perdón. Hasta yo me fui en la cinta. 16:9. Bueno, lo voy a poner en la pantalla. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Contemplan toda la tierra. Para mostrar su poder. Bueno, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, como para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. A favor de los que tienen corazón perfecto. Para con él. Ese él me gustaría que fuera con inicial mayúscula, ya ahí del lado, porque solo hay un Dios, solo él. Aunque ahí no aparece, ¿verdad? Punto y seguido. Locamente has hecho en esto. Punto y coma. Porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Habrá más guerra contra ti. ¿Ya? Bueno. Pero lo que nosotros nos vamos a centrar es en esto. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con él. O sea, queremos hablar acerca de la omnipresencia de Dios. Él está en todas partes, ¿ya? Él se encuentra en donde quiera, ¿me entienden? Para observarnos, él puede ver nuestro corazón, él puede ver muchas cosas que los seres humanos no podemos ver en otra persona, porque Dios ya habíamos visto que es omnipotente. Profe, ¿Qué manda? perdone, ¿qué versículo es? Es segundo libro. Segunda de Crónicas. Ajá, gracias. Gracias. Capítulo 16, ¿verdad? 16:9. 16:9. Ya. Entonces, ya habíamos visto que es omnipotente. Ahora estamos viendo que es omnipresente. Él está en todas partes. ¿Ya? Bueno, trabajamos. Bueno. Identificación del personaje principal. Con frecuencia, en la lectura se intervienen varios personajes. A los más importantes se les denomina personaje principal y a los que le siguen en jerarquía se les llama secundarios. ¿Qué es jerarquía? Es un orden de importancia. Un orden establecido. Ajá, pero de importancia. Tenemos que tener claro que es de importancia. O sea, no, alguien está arriba, después hay alguien que sigue después y así sucesivamente hasta llegar hasta Ordenado. ordenado de mayor a menor o viceversa, pero principalmente de mayor a menor. Y
El principal, pues obviamente es el más importante, y los secundarios son los que siguen después. Dice, identificar a los personajes principales y secundarios es muy importante porque alrededor de ellos gira la historia que narra el autor. Algunas veces nos identificamos con ellos, pero en otras ocasiones los rechazamos. Según estudios, dice que nosotros no podemos, cuando leemos algo, el cerebro lo asimila como que fuera cierto. ¿Ya? Por eso es que logramos sentir placer al leer, porque logramos sentir las emociones que están impregnadas en el libro, ¿verdad? Bueno, dice instrucciones. Lee cada uno de los párrafos y circula el nombre del personaje principal. Guíate por el ejemplo. Vamos a leer el ejemplo. Dice, Pedro de Alvarado fue fundador de la primera ciudad de Guatemala. Tenía una hija que se llamaba Leonor. Permítanme, vamos a ver. El escritor guatemalteco José Milla y Vidaurre, que le llaman Pepe Milla, que su seudónimo es Salomé Gil, se basó en la vida de esta doncella para escribir la famosa obra La hija del adelantado. Doña Leonor, que dicen que era muy bella, fue una de las personas que presenció las inundaciones de la entonces ciudad de Guatemala en 1541. Don Pedro de Alvarado había fallecido antes al caer de su caballo. Bueno, entonces, ¿quién es el personaje principal en esta historia? Pues aunque está don Pedro de Alvarado, aunque está José Miña y Vidaurre, de quien se habla, la persona de quien se habla es de doña Leonor de Alvarado, a la que le llamaron la hija del adelantado. ¿Ya? Pero, profe, ¿Sí? ¿por qué sería ella y no sería Pedro de Alvarado, que es el primero? Porque estamos hablando, mira, solo poner atención, pues dice, Pedro Alvarado fue el fundador de la primera ciudad de Guatemala. Tenía una hija, a quien, ya vamos dirigiéndonos a quién es la importante, tenía una hija que se llamaba Leonor, ya le conocemos el nombre, seguimos hablando. El escritor guatemalteco José Milla Vidaurre se basó en la vida de esta doncella, sigue hablando de quién, De la hija. para escribir la famosa obra La hija del adelantado. ¿Quién es la hija del adelantado? Leonor, De Leonor. doña Leonor, que dicen era muy bella. ¿Quién era bella? Doña Leonor. 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 Fue una de las personas que presenció las inundaciones. ¿Quién fue una de las personas que presenció las inundaciones? Doña Leonor. Leonor. ¿Ya? En la ciudad. Don Pedro Alvarado había fallecido antes de caer de su caballo. Hablo de que era el papá de quién? De doña Leonor. De la que habla más, ese es el personaje principal. Así es, de la que es Ok. la que lleva el peso de la historia. Ajá. Ya. Gracias, profe. Para servirte, hermano. Luego dice, en la escuela, mi mamá tuvo una compañera de nombre Milena. Cuenta mi madre que Milena era una chica muy divertida y buena estudiante. El día de su graduación, Milena conoció a Roberto, un apuesto muchacho que llegó a ser un gran hacendado con mucho dinero. Sin embargo, Milena siempre trabajó como maestra. Mi mamá la recuerda como su mejor amiga. ¿Quién es el personaje principal? ¿Milena, la madre del escritor, o Roberto? Milena. Milena. Milena, a todas luces es Milena. ¿Ya? Dos. Mi hermana Rosita cuenta que cuando ella era niña, mi abuelo Herminio reunía a sus nietos todas las noches y les contaba cosas, y les contaba interesantes historias, entre ellas las de la Maciste, una gimnasta muy alta que presentaba espectáculos increíbles. Cuando yo nací, mi abuelo ya estaba muy anciano, por eso no tuve la oportunidad de escucharlo. Rosita, en cambio, dice que él aparece en los mejores recuerdos de su niñez. ¿Quién es el personaje principal? ¿Rosita, la Maciste o el abuelo de Herminio? El abuelo. El abuelo. El abuelo de Herminio. Él es el personaje principal. María José tiene muchos juguetes, pero su favorito es una preciosa muñeca. Se llama Susi. Tiene también un oso de felpa, al que llamó Fernando. Ella dice que y Fernando son amigos. Son muchos los vestidos de Susi. Sin embargo, he observado que casi siempre está vestida de azul. Quizá porque ese es el color favorito de su dueña.
María José peina todos los días los cabellos rizados de su muñeca favorita y le hace diferentes peinados. ¿Quién es el personaje principal? ¿María José? Sí. Lucy. Susi es el personaje principal, o sea, la muñeca. Muñeca. Correcto. Rudy recibió en su cumpleaños un precioso regalo que le dio su mamá. Un caballo de color negro que se llama Alazán. Rudy lo cuida mucho, incluso le enseñó a bailar. Alazán es muy travieso y juguetón, pero también es noble y fiel. Lo que más le gusta es comer maíz con sal y correr por los verdes campos de la aldea. Rudy está muy orgulloso de su caballo. ¿Quién es el personaje principal? Alazán. Alazán es el personaje principal. Ok. En la zona 7 de la ciudad capital, se ubica la fábrica de jabones. Profe, ¿me da permiso? Voy a ir a prepararle una pacha a mi hermanita. Vaya. En la zona 7 de la ciudad capital se ubica la fábrica de jabones Los Lirios, propiedad de don Carlos Reyes. La secretaria de la fábrica es Judith, una chica muy responsable. Muchas personas, incluso doña Marlene, la gerente general, dice que en gran parte el éxito de la empresa se debe a la eficiencia de la secretaria. Todos los años, para la época de la Navidad, don Carlos premia a los empleados más eficientes. Muchas veces Judith ha ganado ese premio, que es una recompensa a su labor. ¿Ya? Bueno, ¿quién es el personaje principal en esa? Judith. Judith. ¿Es la secretaria? Sí. Ok, Judith. Muy bien. Ahora, otra vez, son las mismas palabras porque son las palabras de la semana. Las vamos a repetir de tal manera que se nos vaya a quedar, ¿ya? Pues, forajido. ¿Qué dijimos que era forajido? Bandido. Inusual. Bandido. Bandido. Forajido es bandido. Altruista. Generoso. Generoso, filántropo. Coloquen las dos para que se nos quede también filántropo. Generoso y filántropo. Beligerante. Peleonero. Contingente. Puede ser contencioso, ya. Y bueno, peleonero en términos guatemaltecos, ¿verdad? Astucia. Inteligente. Audacia, Audaz, inteligente. inteligente. Ahora, indemne. Ileso, intacto. Correcto. Ileso, intacto. O sea que no le pasó nada. ¿Ya? No le pasó nada. Indemne. Magnánimo. Generoso. Generoso, benévolo. Es que magnánimo es generoso, pero se aplica más cuando se es benévolo, ¿ya?
que es benévolo, que es piadoso, que es misericordioso. ¿Ya? Fenotipo, Apariencia. apariencia. Eminencia, Elevación. Elevación. elevación, ¿y qué más? Excelencia. Excelencia, excelencia. ¿Ya? Excelencia. Inusitado. Inusual, no. Inusual, inusual. Longevo. Viejo. 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 Longevo, viejo. Taimado. Astuto. Astuto, audaz. Astuto, audaz, inteligente incluso. Ilustre. Importante. Célebre. Célebre. Famoso. Célebre, importante. Célebre, importante. Famoso. Famoso. ¿Ya? Muy bien. Veamos, pues, vamos a ver identificación de la información. Para lograr la mejor comprensión de una lectura, es necesario identificar la información importante. Puede ser útil responder algunas preguntas clave o preguntas de oro, así le llaman, ¿verdad? Lo que nos ayudará a determinar cuáles son los datos relevantes. Subraya las ideas que creemos importantes. Subrayar las ideas que creemos importantes puede ayudarnos a reconocer la información primordial. ¿Qué significa primordial? Importante. La importante. Más importante, ajá. Primordial. Esto se recomienda hacer después de haber leído el texto más de una vez, o sea que hay que leerlo varias veces. Instrucciones. Lee el siguiente artículo con mucha atención. Al finalizar la lectura encontrarás un diagrama en el que, por medio de las preguntas claves, podrás reconocer los datos relevantes. ¿Ya? ¿Qué significa relevantes? Ya lo mencioné anteriormente. Importantes. Ya, los que salen sobre los demás, ¿verdad? Bueno, voy a leer lo de la marimba de Guatemala. La marimba de Guatemala por el licenciado José Manuel Ochoa Ruán. Recientemente, el 12 de febrero pasado, en Washington, Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, OEA, reconoció a la marimba de la República de Guatemala como Patrimonio Cultural de las Américas. Este reconocimiento coloca a nuestra marimba en el centro de la cultura americana y debiera reubicarla en el centro del corazón y el alma chapina. Al hablar de nuestro instrumento nacional y símbolo patrio, la marimba, debemos echar una mirada alrededor de su origen, desarrollo histórico, principales exponentes y todo aquello que ha generado ese amor y filiación de un pueblo que canta, ríe, llora y sueña con sus marimbas. Solo voy a hacer una aclaración aquí donde dice filiación. La palabra filiación viene de filos o filos que significa amor. Esa afición por la marimba, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes oigan el prefijo o sufijo filos, significa amor. Por ejemplo, filosofía, amor, y sofos significa sabiduría, amor a la sabiduría. Filántropo, filos amor y antropos humano, amor a los humanos. Por eso es que alguien que es generoso es un filántropo, ¿ya? Altruista. Por ejemplo, también Teófilo. Teos es Dios. ¿Qué dijimos que era filos? Amor. Entonces, Teófilo sería amor a Dios. ¿Ya? Entonces, sigamos. Luego dice ahí, existen varias hipótesis acerca de su origen.
Se cree, por ejemplo, que llegó al país procedente de África o Asia. Lo cierto es que la primera marimba conocida en Guatemala es la marimba de Tecomates, la cual era interpretada de forma individual y por carecer de patas era colgada con un cincho de tela al cuello del ejecutante, es decir, como un instrumento portátil. La marimba sencilla era ejecutada por 3 o 4 marimbistas al unísono. ¿Qué significa la palabra al unísono? Al mismo tiempo. Correcto, al mismo tiempo. O sea, el sonido era al mismo tiempo. Muy bien. Por ello, sin duda, le añadieron las patas para facilitar su interpretación colectiva. Hoy es conocido el juego de 2 marimbas, una grande y una pequeña. Esta última se llama tenor. En 1898, por sugerencia del insigne maestro Julián Paniagua Martínez, se crea en Guatemala la marimba doble, con un teclado capaz de producir una escala cromática, creación del brillante y recordado maestro quetzalteco Sebastián Hurtado, y es hasta la fecha el deleite de todos los amantes de la música en marimba y de los intérpretes que bailan sobre el teclado, dejando en cada interpretación una parte de su corazón. Ahora, ¿qué significa eso de que bailan sobre el teclado? ¿Usted ha visto que alguien se pare sobre la marimba y se ponga a bailar sobre la marimba? ¿Qué significa eso? No. ¿Verdad que a ese de tono figurativo, verdad? Esa en metáfora, pero ¿qué es lo que quiere decir? ¿A qué hace referencia? Disfrutan ejecutar ese instrumento. Ajá, pero dice, ¿bailan sobre el teclado? ¿Usted sabe? Son ágiles. Como que la tocan muy bien. Ustedes han visto las baquetas, ¿verdad? Con la que tocan la marimba. Parecen Sí. 2 piernas, parecen piernas. Y al momento que están tocando, pareciera que están bailando sobre el teclado. ¿Ya? No, es un simbolismo literario. Ya una parte de la poesía es como decir que las baquetas son piernas. ¿Ya? Y por eso bailan sobre el teclado, porque la están golpeando. Bueno, es importante hacer notar que la marimba fue el primer instrumento colectivo del mundo y constituye el mejor ejemplo de lo que verdaderamente es trabajo en equipo, pues cada ejecutante debe realizar su parte a la perfección para el éxito de todos. En la actualidad es común observar conjuntos marimbísticos, los cuales constan de marimba grande, tenor, violón o contrabajo y batería. En cuanto a sus máximos exponentes, podemos mencionar algunos nombres como Germán Alcántara, Jesús Castillo, Víctor Botzbelí Aguilar, Domingo Betancourt, Mariano Valverde, José Ernesto Monzón y María del Tránsito Barrios, con creaciones esplendorosas como La Flor del Café, Fiesta de Pájaros, Tristezas Quetzaltecas, Ferrocarril de los Altos, Noche de Luna entre Ruinas, Soy de Zacapa y Noches de Escuintla. Esto solo por mencionar algunas de los cientos de composiciones y decenas de compositores de música genuinamente guatemalteca. Debemos hacer una aclaración oportuna entre marimbero y marimbista. El primero es el constructor del instrumento y el segundo es es quien la ejecuta. O sea, el marimbero es quien fabrica las marimbas y el marimbista es quien las toca. Ahora, miren, pues en Guatemala sucede algo particular, sobre todo en el área rural, pero a todo le agregamos el ero, todo. Por ejemplo, yo recuerdo que había elecciones en ese tiempo y en ese lugar, ahí vienen los paneros. Paneros, decía yo. Han de ser los que venden pan, pero ellos se les llaman panaderos, decía yo, pero dicen paneros. ¿Y qué? ¿Es bueno el pan? Les digo. Se me queda mirando, no, me dice. Es que vienen los paneros, los del PAN, los del Partido de Avanzada Nacional, decía. Ah, pero entonces no son paneros, son panistas, ¿ya? Pero ellos decían paneros, porque era más fácil para ellos decir paneros, ¿ya? Y por eso es que en Guatemala el gentilicio de Cobán no es el correcto, pero como todos dicen de la misma manera, se aceptó en la Real Academia Española que el gentilicio fuera ese, cobanero. Pero realmente no debió ser cobanero, debió ser cobanense, cobaneño. Pero jamás cobanero.
Busque un gentilicio que termine en ero en cualquier parte del mundo. No existe algo que termine en ero. ¿Ya? Por ejemplo, aquí lo que agregamos es el teco, pero ese sí está aceptado por la Real Academia. El teco sí es una terminación para gentilicio. Guatemalteco, hay muy pocos. Mazateco, pero en Guatemala casi todos. Pero en otros lugares prefieren el ense. ¿Ya? Por ejemplo, Costa Rica podría llamarse costarriteco, pero ellos prefieren costarricense y así es. Nosotros podemos llamarnos guatemalenses. ¿Sabían ustedes? Que ese pudo ser nuestro gentilicio, guatemalenses. Pero nosotros preferimos decir guatemalteco, sí está bien, porque usted busca un gentilicio en español, de un país de habla hispana que tenga terminación teco no existe. Entonces, pero en cambio con otros países, por ejemplo, Uzbekistán sí. Vamos a ver la pronunciación bien de Uzbekistán es terminación en teco, ¿ya? No, porque me cuesta pronunciarlo, no lo dijo. Bueno, sigamos pues. Debemos hacer una aclaración oportuna entre marimbero y marimbista. El primero es el constructor del instrumento y el segundo es quien la ejecuta. La marimba se fabrica de la madera del árbol de hormigo, que de preferencia debe tener entre 25 y 30 años. El 17 de octubre de 1978, la marimba fue declarada por el Congreso de la República como instrumento nacional mediante decreto 6678 y el 31 de agosto de 1999 es declarada símbolo patrio según decreto 3199. Bueno, dice, no cabe duda que es en nuestra patria donde la marimba llegó a su máximo esplendor y por ello nos pertenece. Como bien lo expresó la musicóloga Edna Ferguson, la marimba puede no ser de Guatemala, pero indudablemente es guatemalteca. ¿Ya? Bueno, tendríamos que leerlo otra vez, porque es la sugerencia del autor, pero las preguntas claves son estas. ¿Qué? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuándo es que se habla o de qué tiempos es que se habla? ¿En qué momentos? ¿Dónde? ¿Lugar geográfico o el lugar virtual del que se está hablando? ¿Quién o quiénes son los que hacen determinada actividad o ejecutan alguna acción? ¿Y por qué ejecutan esa acción? ¿Ya? Si buscáramos qué, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál sería lo que colocaríamos aquí en este espacio? Marimba. De la marimba. ¿Ya? Podemos colocar ahí una viñeta, la marimba. ¿Qué hablamos de la marimba? Que es un instrumento nacional. ¿Qué es un instrumento nacional? Buen punto, un instrumento nacional. ¿Ya? Es un instrumento también colectivo. Un instrumento colectivo. Bueno, ¿en qué es suficiente? A ver, la siguiente pregunta es ¿cuándo? Hay varios cuándo. Fue declarada como Patrimonio Cultural de las Américas. 12 de febrero. Ajá. Bueno, ya se me fue el tiempo, ¿verdad? Ustedes disculpen que les haya quitado tiempo. Bendiciones. Adiós, profe. Adiós, Profe. 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 Bendiciones. Adiós, profe. Bendiciones, hermanos, hermanas, bendiciones. Adiós, profe. Bendiciones.